Buenos días, niños. Buenos días, padres de familia. Espero se encuentren muy bien. Con ustedes, la Miss Verónica. El día de hoy vamos a trabajar el curso de RD. Vamos a ver razonamiento verbal. Vamos a trabajar con el tema de la predicción. Ok, niños. Este es un tema bastante parecido a la inferencia. La inferencia, decíamos, que trata de deducir lo que no está expreso en el texto. Es decir, con la inferencia podíamos leer entre líneas, podíamos leer unas cuantas líneas y íbamos a deducir información que no está allí en el texto. ¿Ok? Con esos datos que leíamos, podíamos deducir información que no estaba explícita allí en el texto. Bueno, la predicción es un tanto parecida. La predicción se refiere a la acción y efecto de predecir al final de una historia o de un cuento, ¿ya? Es decir, a medida que yo voy leyendo mi cuento, con los datos que voy teniendo, yo puedo anticiparme a cómo va a suceder cómo va a ser el final del cuento. Es como cuando yo veo una película, ¿verdad? Y yo voy por la mitad de la película y yo por lo que está sucediendo con el protagonista, yo puedo deducir que bueno, que el protagonista va a terminar feliz o que el protagonista va a terminar venciendo al villano o algo así. Ok, entonces para ello te voy a mostrar lo siguiente para explicarlo mejor. Ok, entonces, primero que nada, pues la predicción es una estrategia de lectura. Sí, como escuchaste bien, es una estrategia de lectura porque nos ayuda a, primero que nada, pues a interesarnos más en la lectura, a asumir ese reto de quizás poner una pausa en tu lectura y tú mismo crearte una hipótesis de cómo va a terminar la lectura, cómo va a terminar el cuento que tú estás leyendo. Entonces es algo que nos da un poquito de emoción, que nos da un suspenso, hacer esa pequeña pausa y tú mismo con la información que ya tienes, pues anticiparte, predecir qué puede pasar. Eso le da como algo de más emoción a la lectura, ¿ok? Entonces, es una estrategia de lectura, ¿ya? Entonces, la predicción es el conocimiento que el lector tiene sobre el mundo. Le permite predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de una carta. Muy bien. Entonces se trata de que con lo que ya tengo visto, voy a predecir, voy a anticiparme a ver cómo va a resultar el final. Vamos a aclarar un poquito más las ideas todavía, ¿ya? Entonces, yo creo, yo pienso, yo predigo. Ajá, según lo que yo leo, entonces yo creo, yo pienso y yo predigo. Pero antes de todo esto lo hacemos ¿cómo o cuándo? Cuando leemos textos informativos podemos hacer predicciones, ¿ya? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero, leemos el título del libro y de los capítulos, ¿ya? Capítulos cuando se trata pues quizás de una lectura larga, ¿ya? La contraportada, el índice, las palabras en negrita, las palabras en cursiva y echamos un vistazo a los gráficos, mapas y tablas o dibujos que tenga el cuento para averiguar de qué trata. Número 2. Pensamos en lo que nos quiere enseñar el autor y en lo que ya sabemos nosotros sobre el tema. Sí, pensamos que es ese mensaje que quiere transmitir el autor en base pues a lo que ya sabemos, a lo que ya hemos leído. Planteamos predicciones y justificamos en qué están basadas. Ok, nos planteamos que el protagonista del cuento va a vencer al villano.
¿Por qué? Porque, bueno, porque de repente ya en la lectura anterior, en lo que hemos leído, ya sabemos cuáles son los poderes del protagonista. De repente ya sabemos que tiene super fuerza o que tiene un poder de transformarse en animales y eso le da la suficiente fuerza, suficiente poder como para vencer al villano, ¿verdad que sí? Entonces, hacemos la predicción basándonos en lo que ya hemos leído, ¿ok? Número 4. Durante la lectura confirmamos o revisamos. Sí, después que hacemos esa pausa para predecir y luego continuamos leyendo, pues confirmamos si nuestra hipótesis, si nuestra predicción era la correcta, si realmente pues el protagonista va a vencer al villano. ¿Ok? Entonces, bien, una vez que ya tenemos esto claro, vamos a continuar con un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya sabes que predecir es anunciar lo que va a suceder. Ya, ejemplo, ¿de qué se encarga el policía? A ver, ¿de qué se encargará? ¿Qué trabajo hará el policía? A ver, el policía es el encargado de proteger y ayudar a los niños, a los ciudadanos, a las personas, ¿verdad? ¿Protegerlos de quién? Pues protegerlos de personas que quieran cometer actos ilícitos, por ejemplo, robar o que quieran hacerle daño, que quieran lastimarlo, ¿verdad que sí? Entonces podemos decir que la policía pues protege, ayuda a la comunidad ¿de quién? De los choros, ¿verdad? De los ladrones. Muy bien, entonces veamos este ejemplo. Teresa es una ratoncita que lleva una vida sencilla y ordenada. Ella vive sola en su casita del bosque. Un día se cayó y se lastimó una patita. Los animales del bosque, al enterarse de esto, acudieron a ayudarla y cuidarla. Entonces Teresa descubrió lo maravilloso que es tener amigos. Ahora respondamos las siguientes preguntas en base a lo que ya hemos leído. ¿Cómo crees que ocurrió el accidente? A ver, primero, ya sabemos que pues Teresa es una ratoncita, quiere decir que es pequeña, ¿ya? Sabemos que vive sola y que bueno, que ocurrió un accidente, se cayó y se lastimó su patita. Ya, entonces, ¿cómo fue que ya se cayó? Puede ser, bueno, que se tropezó, ¿verdad? Como ella vive sola, de repente no hubo quien le dijese, ¡epa, Teresa, cuidado, te puedes caer! Entonces, quizás ella no vio algo, algún obstáculo que estaba en su camino y ella pues se tropezó y se cayó, ¿verdad que sí? ¿Quién crees que la encontró primero? A ver, alguno de sus amigos del bosque, pues la encontró primero y le pasó la voz a los demás. Y así los demás se acercaron a ayudarla. ¿Quién la pudo haber encontrado primero? Según los animalitos que vemos acá. Bueno, yo pienso que a lo mejor la encontró primero un pajarito. Como el pajarito vuela, es más fácil que él se traslade y pueda avisar a las demás animalitos del bosque. Ya. ¿Por qué crees que vivía sola? Bueno, yo pienso que ella vivía sola porque ya era una ratoncita adulta, ¿ok? Cuando la gente es adulta, es grande, pues vive sola. Entonces yo pienso que ella vivía sola porque ya ella era una ratoncita adulta. Muy bien. Bueno, niños, entonces de esto se trata la predicción, de anticiparse cómo va a terminar el final de un texto, de un cuento, de una historia. Muy bien, niños, espero que les haya gustado mucho. Ahora en la tarde nos vemos en la clase Zoom para seguir trabajando este tema. Chao, chao, cuídense.